Mi nombre es Valeria Montes. Tengo 37 años y durante casi 7 años trabajé como enfermera especializada en cuidados intensivos en Singapur. Mientras muchos pensaban que había elegido vivir lejos por ambición, la verdad era muy distinta. Cada turno de 12 horas, cada noche sin dormir y cada cumpleaños que pasé sola tenían un único propósito. Mi madre. Cuando mi padre murió, dejó mucho más que tristeza. También dejó una montaña de deudas médicas que amenazaban con quitarle a mi madre la única casa donde había vivido durante 30 años. Ella nunca me pidió ayuda. Nunca lo hacía. Siempre decía que las madres estaban para aliviar las preocupaciones de sus hijos, no para aumentar su carga. Pero yo conocía la realidad. Cada llamada de los domingos escuchaba el mismo tono de voz. Sonreía mientras hablábamos, pero podía notar el cansancio que escondía detrás de cada palabra. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambió mi vida. Acepté un contrato internacional que casi cuadruplicaba mi salario. Le prometí que volvería en 2 años. Al final fueron casi 7. Durante todo ese tiempo ahorré prácticamente cada dólar que ganaba. No viajé de vacaciones. No compré ropa de lujo. No cambié de automóvil. Todo iba a una misma cuenta bancaria que tenía un nombre muy especial. El hogar de mamá. 3 años después había terminado de pagar todas las deudas que dejó mi padre. Los siguientes 4 años los dediqué a cumplir un sueño que ella nunca se atrevió a expresar. Comprar una casa donde pudiera vivir tranquila el resto de su vida. Encontré una hermosa vivienda en un barrio residencial de Ashby, Carolina del Norte. No era una mansión. Era un lugar cálido, con un gran jardín delantero, una cocina amplia y un pequeño invernadero donde mi madre podría cultivar las flores que tanto amaba. Pagué un enorme anticipo y la hipoteca quedó únicamente a mi nombre. Mi abogado insistió en que era la decisión más segura hasta terminar todos los trámites legales. Acepté sin imaginar que aquella simple decisión terminaría salvando todo. Mi madre creyó que aquella casa era el regalo más grande que había recibido en su vida. Lloró cuando recibió las llaves. Me envió fotografías plantando jazmines blancos junto a la entrada. Yo las veía desde el otro lado del mundo y sentía que cada sacrificio había valido la pena. Mi hermano mayor, Gabriel, también parecía feliz. Siempre habíamos tenido una relación aceptable. No éramos inseparables, pero tampoco enemigos. Él trabajaba como supervisor en una empresa de transporte y estaba casado con Lorena desde hacía 4 años. Solo había hablado con ella por videollamadas en contadas ocasiones. Siempre era amable. O al menos eso parecía. Un año después ocurrió algo inesperado. La empresa donde trabajaba Gabriel cerró de manera repentina. En pocos meses perdió su empleo. Luego perdió el automóvil. Después llegaron las deudas. Una tarde mi madre me llamó. Su voz sonaba preocupada. Me pidió un favor. Solo sería por unas semanas, dijo. Gabriel y Lorena necesitaban un lugar donde quedarse mientras encontraban trabajo. Acepté inmediatamente. La casa tenía espacio suficiente. Solo puse una condición. Mi madre seguiría siendo quien tomara todas las decisiones dentro de su hogar. Gabriel aceptó sin discutir. Incluso me dio las gracias. Lorena también aseguró que cuidarían de mamá mejor que nadie. Aquellas palabras me tranquilizaron. Durante varios meses todo pareció normal. Las llamadas seguían llegando cada domingo. Aunque poco a poco empecé a notar pequeños detalles. Mi madre siempre contestaba desde la cocina. Nunca desde el jardín. Nunca desde su habitación. Nunca caminaba mientras hablábamos. Siempre permanecía exactamente en el mismo lugar. Pensé que era casualidad. Hasta que dejó de sonreír con los ojos. No sabía explicarlo. Seguía diciendo que estaba bien. Seguía preguntándome si estaba comiendo suficiente. Seguía diciéndome que no trabajara demasiado. Pero algo había cambiado. Entonces ocurrió otro detalle extraño. Quise regalarle un teléfono nuevo para reemplazar el suyo,
que ya tenía varios años. El paquete apareció como entregado. Ella aseguró que nunca lo había recibido. Gabriel dijo que seguramente la empresa de mensajería lo había perdido. No insistí. Semanas después envié unas herramientas nuevas para el jardín. Tampoco llegaron. Aquello ya no podía ser una coincidencia. Un domingo le pregunté directamente si todo estaba bien. Antes de responder, miró hacia un lado. Como si estuviera comprobando que nadie escuchaba. Luego sonrió. Demasiado rápido. Demasiado forzado. Claro que estoy bien, hija. No te preocupes por mí. Preocúpate por descansar. La llamada terminó pocos minutos después. Esa noche no pude dormir. Por primera vez en 7 años tuve la sensación de que mi madre estaba ocultándome algo. Y decidí que ya era hora de volver a casa. No para una visita, sino para descubrir la verdad que todos parecían empeñados en esconder. Después de reservar el vuelo, tomé una decisión que ni siquiera mi madre conocería. No le diría que regresaba. Quería verla tal como estaba viviendo realmente, sin tiempo para que nadie preparara una escena perfecta. Mi contrato terminaba un jueves. El viernes por la madrugada ya estaba en el aeropuerto. 20 horas después, el avión aterrizó en Carolina del Norte. Mientras el taxi avanzaba por las calles que tanto había extrañado, sentía una mezcla de emoción y ansiedad. Imaginaba a mi madre regando sus jazmines. Preparando café. Esperándome sin saber que estaba a pocos minutos de abrazarla. Pero, cuanto más nos acercábamos al barrio, más extraño se volvía todo. La fachada de la casa era distinta. Habían pintado la puerta principal de un color oscuro que mi madre jamás habría elegido. Las macetas donde antes estaban los jazmines habían desaparecido. En su lugar había grandes adornos modernos que no encajaban con el estilo sencillo que ella siempre había amado. Frente al garaje había 2 camionetas que no conocía. También vi una pequeña piscina inflable instalada en el jardín delantero. Mi madre odiaba ese tipo de cosas porque decía que arruinaban el césped. Le pagué al conductor y bajé con mi mochila. Respiré profundamente antes de tocar el timbre. Escuché pasos rápidos. La puerta se abrió. Era Lorena. Llevaba ropa elegante, el cabello perfectamente arreglado y un teléfono móvil en la mano. Me observó durante unos segundos. No me reconoció. Seguramente las pocas videollamadas de años atrás no habían sido suficientes. Me sonrió con una expresión de absoluta superioridad. Buenos días. ¿Vienes por el anuncio? La miré confundida. ¿Perdón? La chica de la limpieza. Llegas un poco temprano. Pasa por la entrada lateral. La señora está terminando de preparar el patio. Ni siquiera esperó una respuesta. Se dio la vuelta mientras seguía hablando por teléfono y dejó la puerta completamente abierta. Permanecí inmóvil unos segundos. No entendía nada. ¿Qué anuncio? ¿Quién era la señora? Entré lentamente. El recibidor estaba lleno de fotografías nuevas. No había ninguna imagen de mis padres. En cambio, casi todas mostraban a Gabriel y Lorena en distintos viajes. Había una enorme fotografía de ambos ocupando el lugar donde antes estaba el retrato de bodas de mis padres. Sentí un nudo en el estómago. Seguí caminando. La decoración también había cambiado. Los muebles antiguos de mi madre habían desaparecido. Las cortinas que ella había cosido con sus propias manos ya no estaban. Todo parecía pertenecer a otra familia. Escuché el ruido de un cepillo frotando el suelo desde el patio trasero. Seguí ese sonido. Cuando crucé la puerta de cristal, el tiempo pareció detenerse. Mi madre estaba arrodillada sobre una pequeña almohadilla de espuma. Frotaba las baldosas con un cepillo mientras el sol del mediodía caía directamente sobre ella. Tenía unos guantes viejos. Su ropa estaba manchada con productos de limpieza. Su cabello, antes siempre cuidadosamente peinado, estaba recogido de cualquier manera. Apenas levantó la cabeza. Mamá.
El cepillo cayó al suelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Valeria. Corrió hacia mí tan rápido como pudo. Nos abrazamos durante largos segundos. Podía sentir lo delgada que estaba. Había perdido mucho peso. Sin embargo, lo que más me sorprendió no fue eso. Fue su reacción inmediatamente después. Se apartó de mí. Miró nerviosa hacia las ventanas de la casa. Bajó la voz casi hasta susurrar. No debiste venir sin avisar. Fruncí el ceño. ¿Por qué? No respondió. Solo volvió a mirar la casa. Como si tuviera miedo de que alguien pudiera verla hablando conmigo. Intenté sonreír. Pensé que quizás solo estaba nerviosa por la sorpresa. Entonces observé el jardín. Los jazmines. Habían desaparecido. En su lugar había una enorme mesa preparada para una reunión. Sillas elegantes. Sombrillas. Luces decorativas. Todo listo para una fiesta. ¿Dónde están tus flores? Mi madre bajó la mirada. Las cambiamos de lugar. Señaló una esquina casi escondida detrás del cobertizo. Allí estaban. Las plantas lucían descuidadas. Algunas comenzaban a secarse por la falta de sol. Sentí un profundo dolor. Aquellas flores eran el motivo por el que había comprado esa casa. Ellas representaban el sueño de toda una vida. Y ahora estaban relegadas al rincón más oscuro del jardín. ¿Quién decidió moverlas? Mi madre tardó varios segundos en responder. Lorena decía que ocupaban demasiado espacio para las reuniones. No discutí. Prefería que todos estuvieran tranquilos. Aquella respuesta me dejó helada. No era propio de ella. Siempre defendía sus plantas como si fueran parte de la familia. Le tomé las manos. Estaban ásperas. Llenas de pequeñas heridas. No parecían las manos de una mujer que disfrutaba de su jubilación. Parecían las manos de alguien que trabajaba todos los días. Estás haciendo toda la limpieza tú sola. Solo ayudo un poco. No quería preocuparlos. Mientras hablábamos, una voz salió desde el interior de la casa. Evelyn. ¿Terminaste el patio? Mi madre reaccionó de inmediato. Como si aquella voz controlara cada uno de sus movimientos. Voy enseguida. La tomé del brazo. No. Primero quiero ver tu habitación. Ella dudó. No hace falta. Insistí. Por favor. Terminó aceptando. Entramos por la puerta trasera. Mientras caminábamos por la cocina noté otro detalle extraño. Había una enorme lista pegada al refrigerador. Cada día de la semana tenía varias tareas escritas. Lunes. Lavar ropa. Martes. Baños. Miércoles. Cocinar. Jueves. Planchar. Viernes. Limpiar ventanas. Todas las tareas terminaban con el mismo nombre. Evelyn. Era el nombre de mi madre. La observé sin decir una palabra. Ella evitó mi mirada. Seguimos caminando por un estrecho pasillo. Esperaba entrar en su dormitorio. Pero abrió una pequeña puerta junto al cuarto de lavado. Dentro había una cama individual. Un armario viejo. 2 cajas sin desempacar. Y una pequeña ventana que apenas dejaba entrar luz. Me quedé completamente inmóvil. Aquella no era una habitación. Era un cuarto de servicio. Entonces comprendí que el verdadero problema era mucho más grande de lo que había imaginado. Y apenas acababa de descubrir la primera pieza de una verdad que cambiaría para siempre el destino de nuestra familia. Me quedé observando aquella pequeña habitación durante varios segundos. No podía creer que mi madre estuviera viviendo allí. La casa tenía 4 dormitorios. Uno de ellos había sido construido especialmente para ella cuando compré la vivienda. Tenía un gran ventanal con vista al jardín. Ahora ella dormía junto al cuarto de lavado. Había una silla de plástico en una esquina. Una pequeña lámpara antigua.
Y una caja llena de medicamentos. Nada más. ¿Desde cuándo estás aquí? Mi madre acomodó una manta sobre la cama antes de responder. Hace unos 8 meses. Lorena dijo que subir las escaleras todos los días era peligroso para mí. Al principio pensé que solo sería por unas semanas. Después ya nadie volvió a hablar del tema. Intenté mantener la calma. ¿Y quién ocupa tu habitación? Ella dudó. Gabriel y Lorena usan la habitación principal. La habitación donde yo dormí ahora es el despacho de Lorena. Necesitaba un espacio para trabajar desde casa. No respondí. Sentía que cada respuesta abría una herida nueva. Mientras observaba el pequeño cuarto descubrí un marco de fotografías escondido detrás de una caja. Era una fotografía de mis padres tomada muchos años atrás. El cristal estaba roto. La limpié con cuidado. ¿Por qué está aquí? Mi madre sonrió con tristeza. A Lorena no le gustaban las fotografías antiguas. Decía que daban un aspecto viejo a la decoración. Sentí un profundo vacío. Aquella casa ya no conservaba ningún recuerdo de la familia que debía proteger. De pronto escuchamos el ruido del garaje. Un vehículo acababa de entrar. Mi madre se puso nerviosa. Gabriel llegó. Será mejor que salgamos. Unos segundos después apareció mi hermano. Traía varias bolsas del supermercado. Al verme quedó completamente inmóvil. Valeria. No esperaba verte. Después de unos segundos sonrió y caminó hacia mí con los brazos abiertos. Intentó abrazarme. Correspondí al abrazo, pero pude notar que había algo extraño en su comportamiento. Parecía demasiado amable. Como si estuviera actuando. ¿Por qué no avisaste que venías? Quería sorprenderlos. Lo logré. Gabriel soltó una pequeña risa. Sí. Vaya sorpresa. Lorena apareció detrás de él. Ahora sí me reconoció. Durante unos segundos su rostro perdió el color. Después volvió a sonreír. Valeria. Qué alegría tenerte aquí. Si hubieras avisado habríamos preparado la habitación de invitados. Miré a mi alrededor. ¿Qué habitación? La casa ya estaba completamente ocupada. Ella no respondió. Solo cambió de tema. Esta noche tendremos una cena con unos vecinos. Será una buena oportunidad para que conozcas a todos. Mientras hablábamos apareció otra mujer. Tendría unos 60 años. Vestía ropa elegante y llevaba una copa de vino en la mano. Entró a la cocina sin siquiera saludarme. Evelyn. ¿Puedes traer más hielo? Mi madre dio un paso hacia el congelador. Antes de que pudiera moverse, fui yo quien tomó la cubeta. Yo lo llevo. La mujer me observó con evidente molestia. ¿Y tú quién eres? Soy Valeria. La hija de Evelyn. Ah. Pensé que eras una amiga. No sabía que venías. Su tono era frío. Distante. Gabriel intervino rápidamente. Valeria acaba de llegar. Mamá, ella es Teresa. La madre de Lorena. Mucho gusto. Teresa apenas hizo un gesto con la cabeza antes de regresar al salón. Mi madre volvió a bajar la mirada. Aquella escena me confirmó algo. Todos actuaban como si ella fuera una invitada dentro de su propia casa. Mientras ayudaba a guardar las compras observé varios sobres sobre la encimera. Uno de ellos tenía el nombre de mi madre. Estaba abierto. No parecía haber sido abierto por ella. Lo tomé discretamente. Era un estado de cuenta bancario. Había varios retiros importantes realizados durante los últimos meses. También aparecían compras en tiendas exclusivas. Mi madre jamás gastaba dinero en ese tipo de lugares. Guardé el documento sin decir nada. Más tarde, mientras preparábamos café en la cocina, aproveché un momento en que nadie podía escucharnos. Mamá. Necesito que seas sincera. Te están quitando dinero. Ella dejó de mover la cuchara.
Permaneció en silencio. Después respondió casi en un susurro. Gabriel dice que todos debemos colaborar con los gastos. Le doy una parte de mi pensión cada mes. ¿Cuánto? $550. Sentí un fuerte golpe en el pecho. ¿Desde cuándo? Hace más de un año. También utiliza mi tarjeta cuando hace las compras. Dice que así es más fácil controlar los gastos de la casa. Saqué lentamente el estado de cuenta que había encontrado. ¿Estas compras también son tuyas? Mi madre apenas miró el papel. No. Nunca he estado en esas tiendas. Ni siquiera conozco esos restaurantes. Entonces comprendí que la situación era mucho más grave. No solo la estaban utilizando para limpiar la casa. También estaban viviendo con su dinero. En ese momento escuchamos la voz de Lorena desde el comedor. Evelyn. Todavía falta limpiar la terraza. Los invitados llegarán en pocas horas. Mi madre dio un paso hacia la puerta por pura costumbre. La detuve sujetando suavemente su brazo. No. Esta vez no. Ella me miró sorprendida. No quería causar problemas. Yo tampoco. Pero tampoco iba a permitir que siguiera viviendo de aquella manera. Respiré profundamente. Saqué mi teléfono. Me alejé unos metros para que nadie pudiera escucharme. Marqué un número que conocía perfectamente. Buenas tardes. ¿Despacho del abogado Ricardo Salinas? Necesito confirmar una cita para hoy mismo. Sí. Soy Valeria Montes. La propietaria de la vivienda de Willow Creek. Hubo unos segundos de silencio. Después escuché la respuesta. Claro que la recordamos. Su documentación sigue preparada. ¿Puede venir esta misma tarde? Miré hacia la ventana. Vi a mi madre limpiando por obligación una mesa donde otras personas cenarían esa noche. Sí. Respondí con absoluta calma. Estaré allí en menos de una hora. Y esta vez pienso terminar todo lo que dejé pendiente hace 7 años. Colgué el teléfono. Por primera vez desde que regresé, tenía un plan. No iba a discutir. No iba a gritar. Primero reuniría todas las pruebas. Después recuperaría la casa. Y cuando llegara la noche, nadie volvería a tratar a mi madre como si fuera una empleada dentro del hogar que siempre le perteneció en el corazón. La tarde transcurrió con una calma que solo existía en apariencia. Mientras Lorena organizaba los últimos detalles de la cena y Gabriel acomodaba las mesas en el jardín, yo salí de la casa diciendo que necesitaba comprar un regalo para mi madre. Nadie sospechó nada. 40 minutos después estaba sentada frente al abogado Ricardo Salinas. Sobre su escritorio coloqué varios documentos. El estado de cuenta bancario. Fotografías de la casa antes y después de las modificaciones. Capturas de pantalla de las transferencias que yo había realizado durante años para cubrir la hipoteca. Ricardo revisó todo con atención. Después levantó la vista. Valeria, lo que me cuentas es preocupante. Pero antes de actuar necesitamos pruebas sólidas. La propiedad sigue únicamente a tu nombre. Asentí. Siempre. Jamás hice ningún cambio. Perfecto. Eso significa que nadie puede reclamar derechos sobre la vivienda. Ahora bien, si además han utilizado el dinero de tu madre sin autorización, la situación cambia por completo. Le conté todo. La habitación junto al cuarto de lavado. Las tareas pegadas en el refrigerador. Las flores escondidas. Los retiros bancarios. El abogado permaneció en silencio durante unos segundos. Luego abrió un archivador. Sacó varios documentos que había preparado tiempo atrás. Cuando compraste la casa me pediste que, si algún día ocurría algo inesperado, protegiera legalmente a tu madre. Nunca imaginé que llegaría ese momento. Firmé varios papeles. Entre ellos había uno especialmente importante. Otorgaba a mi madre el derecho de vivir en aquella vivienda durante toda su vida, sin que nadie pudiera obligarla a marcharse, incluso si algún día yo decidía vender la propiedad.
Era una protección adicional. Exactamente la que necesitábamos. Antes de salir del despacho hice una última petición. Necesito un documento más. Uno que exija abandonar la vivienda en caso de incumplimiento de las condiciones de ocupación. Ricardo sonrió. Pensé que me lo pedirías. Lo prepararemos de inmediato. Regresé a la casa poco antes de las 6 de la tarde. El ambiente era completamente distinto. Las luces decorativas ya estaban encendidas. Había música suave. El aroma de la comida llenaba el jardín. Los primeros invitados comenzaban a llegar. Conté 9 personas. Vecinos. 2 compañeros de trabajo de Gabriel. Una pareja mayor del barrio. Y varios amigos de Lorena. Todos admiraban la casa. Escuchaba comentarios sobre lo hermosa que era. Sobre el gran jardín. Sobre la tranquilidad del lugar. Nadie imaginaba quién había comprado realmente aquella vivienda. Lorena se movía entre los invitados como si fuera la dueña absoluta de todo. Les enseñaba cada rincón con orgullo. Nos enamoramos de esta casa desde el primer momento. Hemos trabajado muchísimo para dejarla tan bonita. Sonreí en silencio. Aquella frase demostraba hasta qué punto había construido una mentira. Mi madre seguía entrando y saliendo de la cocina con bandejas de comida. Nadie parecía verlo extraño. Una vecina incluso le pidió otra bebida sin mirarla siquiera. Fue entonces cuando tomé una decisión. Me acerqué a mi madre. Le quité la bandeja de las manos. Ahora siéntate. Ella abrió mucho los ojos. No puedo. Claro que puedes. Hoy eres una invitada más. Antes de que pudiera responder, Lorena apareció sonriendo delante de todos. Evelyn. Todavía faltan los postres. Miró la bandeja que ahora sostenía yo. Después me miró a mí. Valeria. No hace falta que ayudes. Tu madre sabe perfectamente cómo organizamos estas reuniones. Respondí con tranquilidad. Precisamente por eso. Esta noche ella va a descansar. Hubo un breve silencio. Algunos invitados comenzaron a observarnos con curiosidad. Lorena mantuvo la sonrisa, aunque su expresión empezaba a tensarse. No pasa nada. Después hablamos. Le respondí con la misma calma. No. Hablemos ahora. Mi madre intentó intervenir. Hija. Le tomé suavemente la mano. Confía en mí. Gabriel llegó inmediatamente al notar la tensión. ¿Qué ocurre? Nada grave. Solo quiero hacer una pregunta. Miré alrededor. Todos los invitados estaban atentos. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de esta casa? Varias personas sonrieron. Un vecino respondió. Gabriel nos contó que la compró después de mucho esfuerzo. Otro añadió. Es una historia inspiradora. Empezaron desde abajo y construyeron un hogar precioso. Vi cómo Gabriel evitaba mi mirada. Lorena permanecía completamente inmóvil. Entonces respiré profundamente. Llevaba años imaginando aquel momento. No sentía rabia. Solo una enorme serenidad. Saqué de mi bolso una carpeta color azul. La coloqué sobre la mesa principal. Gabriel frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Simplemente quiero aclarar una confusión. Abrí la carpeta. Saqué la escritura original de la vivienda. La levanté lentamente. Todos guardaron silencio. Miré primero a mi hermano. Después a Lorena. Y finalmente a cada uno de los invitados. Creo que ha llegado el momento de que todos sepan quién compró realmente esta casa. Nadie dijo una sola palabra. Hasta el viento parecía haberse detenido. Gabriel dio un paso hacia la mesa. Su rostro había perdido completamente el color. Comprendió exactamente lo que estaba a punto de ocurrir. Y supo que ya no había forma de detener la verdad. La carpeta quedó abierta sobre la mesa. El silencio era absoluto.
Podía escuchar el leve sonido de las hojas movidas por el viento. Gabriel intentó acercarse para tomar los documentos, pero fui yo quien lo sostuvo. Con voz tranquila comencé a hablar. Hace 7 años acepté un contrato en el extranjero. Durante ese tiempo trabajé noches, fines de semana y días festivos con un solo objetivo: darle a mi madre un hogar donde pudiera vivir en paz. Miré a los invitados. Muchos de ustedes creen que esta casa pertenece a Gabriel y Lorena. No es cierto. La escritura está registrada únicamente a mi nombre. El abogado que preparó toda la documentación puede confirmarlo cuando sea necesario. Entregué la primera hoja a la pareja mayor que estaba más cerca. El hombre la leyó despacio. Después levantó la vista. La propietaria es Valeria Montes. Las miradas se dirigieron inmediatamente hacia mi hermano. Gabriel respiraba cada vez más rápido. Eso no cambia nada. Somos familia. Le respondí sin levantar la voz. Claro que cambia las cosas. Porque mientras yo pagaba esta casa desde otro continente, ustedes hicieron creer a todos que era suya. Y lo más grave no fue eso. Miré a mi madre. Lo peor fue convertir a la mujer que debía disfrutar de este hogar en la persona que limpiaba detrás de ustedes. Saqué otro documento. Era el acuerdo legal firmado aquella misma tarde. Lo coloqué junto a la escritura. Este documento garantiza que mi madre tendrá derecho a vivir aquí durante el resto de su vida. Nadie podrá quitarle ese derecho. Ni ahora. Ni dentro de 10 años. Ni nunca. Lorena dejó escapar una risa nerviosa. Estás exagerando. Solo nos ayudábamos entre todos. La observé durante unos segundos. Entonces saqué varias fotografías impresas. En una aparecía el dormitorio original de mi madre cuando compró la casa. En otra, el pequeño cuarto junto al lavadero donde ahora dormía. Las fui mostrando una por una. Después coloqué sobre la mesa una copia de los estados de cuenta bancarios. Aquí también aparecen compras de ropa, restaurantes y artículos de lujo pagados con la tarjeta de mi madre. Ella jamás autorizó esos gastos. Mi madre bajó la cabeza. Yo misma rompí el silencio. Mamá. No tienes que sentir vergüenza. La vergüenza pertenece a quienes aprovecharon tu confianza. Una de las vecinas se levantó lentamente. Miró a Lorena con evidente decepción. Nos dijiste que Evelyn insistía en ayudar porque se aburría. Mi madre respondió antes de que nadie más pudiera hacerlo. Nunca quise preocupar a mi hija. Pensé que las cosas mejorarían. Pero cada mes tenía menos fuerzas para seguir fingiendo. Gabriel dio un paso hacia ella. Mamá, yo. Ella levantó la mano con serenidad. Déjame terminar. Era la primera vez en mucho tiempo que hablaba con firmeza. Siempre busqué una excusa para justificar lo que hacían. Me repetía que era una mala racha. Que pronto encontrarían trabajo. Que volveríamos a ser una familia. Pero confundí ayudar con permitir que dejaran de respetarme. Las palabras de mi madre hicieron más efecto que cualquier documento. Los invitados permanecían completamente en silencio. Nadie defendía ya a Gabriel ni a Lorena. Entonces entregué el último sobre. Dentro había un documento preparado por el abogado. Le concedí a Gabriel y a Lorena un plazo razonable para abandonar la vivienda y recoger sus pertenencias de forma organizada. No buscaba humillarlos. Solo quería que la injusticia terminara. Gabriel leyó las hojas con las manos temblorosas. Cuando terminó, levantó la vista. Había perdido toda la seguridad con la que había vivido durante aquellos meses. Lo siento. Fue lo único que pudo decir. No respondí inmediatamente. Después de unos segundos contesté. Las disculpas son importantes. Pero las acciones lo son mucho más. Espero que algún día entiendas que una madre no es una fuente de dinero ni una empleada doméstica. Es la persona que más sacrificios hizo por nosotros. Esa noche los invitados comenzaron a marcharse poco a poco. Muchos abrazaron a mi madre antes de irse.
Algunos incluso le pidieron perdón por no haber comprendido antes lo que estaba ocurriendo. La casa quedó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo era un silencio de paz. Durante los días siguientes, Gabriel y Lorena recogieron sus pertenencias. No hubo gritos. No hubo discusiones. Solo largas conversaciones con abogados para resolver los asuntos económicos pendientes. Gabriel consiguió un nuevo empleo meses después. Poco a poco comenzó a devolver el dinero que había utilizado de forma indebida. Nuestra relación tardó mucho en reconstruirse. No volvió a ser la misma. Pero al menos empezó a basarse en la honestidad. Mi madre recuperó su dormitorio. Volvió a colocar la fotografía de su boda sobre la cómoda. Las flores regresaron al lugar donde siempre debieron estar. Cada mañana salía al jardín con una taza de café. Ya no porque alguien se lo ordenara, sino porque por fin podía disfrutar de la vida que tanto había esperado. Meses después la encontré sentada entre los jazmines. Sonreía mientras veía abrirse los primeros brotes de la temporada. Me tomó la mano y dijo algo que jamás olvidaré. Una casa no se convierte en un hogar por las paredes que tiene. Se convierte en un hogar cuando quienes viven dentro se respetan unos a otros. Aquel día comprendí que el mayor regalo que podía hacerle nunca había sido comprar una casa. Había sido devolverle la tranquilidad y la dignidad que nunca debió perder. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia en Traición y Venganza. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el valor de la familia, el respeto y la justicia, suscríbete al canal. Deja tu comentario y comparte este vídeo con quienes disfrutan las historias de superación, traición y venganza. Nos vemos muy pronto en una nueva historia de traición y venganza.